El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, mil y mil gracias, amado, por recibirnos como lo haces cada mañana con los brazos abiertos. Gracias por el amor tan grande que no solo nos dices a través de tu palabra, sino que nos muestras a través de cada una de tus acciones. Ver cómo tomaste la decisión de morir en la cruz del Calvario y sufrir todo ese padecimiento por amor a nosotros que no lo merecíamos. Gracias por haber tenido fe en nosotros, por haber creído que un día después de haber estado en ese pozo cenagoso, nos íbamos a encontrar con esta verdad y con esta obra maravillosa que realizaste en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por tu perdón. Gracias por haber pagado el precio que nuestros pecados merecían. Gracias porque en cada gota de tu sangre derramada en ese madero nos dejaste claro el amor tan grande que tú nos tienes a nosotros. Gracias por estar allí en esos momentos de dificultad, en donde nos damos cuenta que aquellas personas que amábamos y que decían amarnos, nos dieron la espalda, pero tú nunca haces eso. Siempre estás allí para consolarnos. Siempre estás allí para escucharnos. Es impresionante saber que estamos tan cerca de ti, tan solo de una oración para poder entrar en ese contacto contigo, porque al derramar tu sangre, mi Jesús, ese velo que nos separaba de ti fue rasgado. Y ahí estás las 24 horas del día, atentos. Dice tu palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estás a la puerta de nuestro corazón. Ese es el lugar donde tú te encuentras siempre esperando que nosotros tomemos la decisión de abrir el corazón y dejarte entrar. Estoy a la puerta. Gracias por estar a la puerta siempre. Gracias por estar cerca de nosotros, por darnos la fuerza cuando ya no nos queda ninguna. Gracias por instruirnos a través de tu palabra y mostrarnos el camino, por revelarnos a tu Hijo Jesucristo a través de tu santa y bendita palabra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda lengua confiesa que Jesús es el Señor y toda rodilla se dobla. Y hoy hemos venido a doblar nuestras rodillas delante de ti, a reconocerte como nuestro único Dios. Aquí estamos porque te amamos, porque anhelamos cada día más de tu presencia, porque queremos ser llenos de ti, amado, que los frutos de tu Espíritu Santo, o que el fruto de tu Espíritu Santo pueda ser evidente en nosotros, que donde quiera que nosotros vayamos, la presencia tuya vaya con nosotros.
Aquí estamos porque anhelamos ser cada día más como tú, menguar para que tú crezcas. Gracias por esta invitación que nos extiendes cada mañana y por el honor tan grande de permitirnos sentarnos a tu mesa y recibir el pan nuestro de cada día. Que nuestro corazón esté preparado para recibir la revelación de tu santa y bendita palabra y que no haya absolutamente nada, ninguna preocupación, ningún afán que nos robe este momento de intimidad contigo. Es un momento para ti. Eres bienvenido, amado. Gracias por esta nueva jornada. En tus manos está la enseñanza, en tus manos está la vida de cada uno de mis hermanos. Sé que tú conoces sus luchas, sé que sabes acerca de las pruebas que están viviendo y por eso con todo tu amor vienes cada mañana a fortalecernos a través de tu palabra. Así que habla, mi Señor, que tu pueblo anhela escucharte. A ti la gloria, solo a ti. La gloria y la honra, la exaltación y la alabanza por todo lo que harás. Eres bienvenido a este lugar, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y por supuesto, gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, mi amada y preciosa familia de verdades eternas que cada día sigue creciendo más y más. Sean todos bienvenidos a la mesa del Señor. Hacer lo que Jesús nos mandó hacer. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan el testimonio de mí. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y anhelamos con todo el corazón esa vida eterna. Y Jesús dijo que aquí la podíamos encontrar. Entonces, sean todos bienvenidos. El Señor me los proteja, me los guarde, me les dé la fuerza suficiente para avanzar, me los fortalezca, los llene de su gracia, los llene de su favor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus vidas. El Señor bendiga a sus hijos, el Señor bendiga su entrar, su salir y todo aquello en lo cual ustedes impongan su mano. Sean todos bienvenidos. Ponemos delante del Señor las peticiones que cada uno de ustedes trae y oramos al Dios Todopoderoso. Sabemos que Él está atento a las oraciones que se hacen en este lugar y estamos plenamente seguros y convencidos que esa respuesta vendrá. El hecho de que no haya llegado todavía no significa que Dios no lo vaya a hacer, así que no pierdas la fe, sigue creyendo, sigue confiando. Está permitido en el caminar con el Señor perderlo todo. Lo único que no está permitido es perder la fe, es perder esa capacidad de seguir creyendo, esa capacidad de seguir confiando pase lo que pase. Son ustedes bendecidos del Señor. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir esta enseñanza del día de hoy. Sé que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Dele me gusta y no se canse de compartir, de hacer el bien, porque dice la palabra que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Me alegra verles. Y ahora sí, estamos listos a lo que vinimos, a recibir su palabra. Aquel centurión impactó el corazón de Jesús porque dijo, Señor, ¿sabes algo? Yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Soy un pecador. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor sigue diciendo su palabra. Que hoy podamos tomar esta palabra, sabiendo que es una palabra que no viene de parte de un hombre, sino que es una palabra que viene de parte de Dios. Yo no soy el pastor de este ministerio. El pastor de este ministerio eres tú, y a ti es a quien hemos venido a escucharte. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Continuamos, mis amados, en el estudio del libro de Esther, versículo por versículo. Hoy, el tema que vamos a estar estudiando lo hemos titulado El Acta de los Decretos. Así se llama. El Acta de los Decretos. El libro de Esther, en el capítulo 3, en el verso 12, dice la palabra del Señor. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey,
a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue y sellado con el anillo del rey. Todos recordarán que, como Mardoqueo no dobló sus rodillas ante Amán, este propuso en su corazón no solo acabar con Mardoqueo, sino exterminar totalmente a todo el pueblo al que pertenecía Mardoqueo, al pueblo judío. Amán no podía lograr su objetivo si no existía una ley firmada por el rey Asuero que se lo permitiera. Cuando el rey le dio su anillo de sellar a Amán, este promulgó un decreto en donde se especificaba incluso el día y la hora en el que todos los judíos que habitaban en sus territorios deberían ser completamente aniquilados. Decreto es un término que se refiere a la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Por lo general, el mandatario usa el decreto para hacer nombramientos, regulaciones de leyes, como también el cumplimiento de ellas de manera efectiva. Con este decreto en su poder, que tenía Amán, el pueblo de Dios estaba a merced, literalmente en las manos de Amán. No podían hacer absolutamente nada para librarse de ese decreto en su contra. El decreto para exterminar a los judíos, dice la palabra que hoy estamos compartiendo, que salió de Susa, capital del reino, no como un capricho de Amán, sino como una ley de los medos y los persas. De manera que esta ley debía cumplirse. El llevar este mensaje a través de todo el imperio tuvo que haber sido un esfuerzo mayúsculo. Recordemos que el imperio de los medos y los persas se extendía desde la India, a través de Asia, por la media luna fértil, hasta el mar Mediterráneo. Incluía además parte de Europa, como lo pueden ver, a toda Asia Menor, y llegaba hasta África, a través de Egipto y hasta Etiopía. Era un reino muy extenso, con una población muy numerosa, que hablaba muchos idiomas, por lo menos 127, porque este era el número de las provincias que pertenecían a este imperio, 127. Es posible que entre la población existieran muchas tribus diferentes en estas provincias que hablaban diversos dialectos, y este decreto, esta ley firmada con el anillo del rey, tenía que ser traducida a los idiomas de todos esos pueblos. Este era, sin lugar a dudas, un proyecto del gobierno de gran envergadura. Así los escribas tuvieron a su cargo la tarea de traducir la ley y de hacer suficientes copias de la misma para su distribución a todas las provincias del imperio, lo cual constituyó muy seguramente un esfuerzo gigantesco. Una vez preparadas las copias, tenían que ser transportadas en camellos, en algunas ocasiones en burros y por medio de mensajeros. Todos estos mensajeros llegaban y tomaban las copias de aquellos decretos, de aquel decreto que les correspondían, y salían en la dirección a la ciudad que les tocaba.
La gente que vivía en la capital, en Susa, ellos podían observar toda esta actividad y pensaban que estaba sucediendo algo que sería de mucha importancia para la nación. Todo este movimiento en la ciudad capital les llama la atención. En un día, según el decreto firmado y que ahora había sido enviado a esas provincias, los judíos debían ser exterminados. Eso era lo que decía el decreto. Debían ser exterminados. Esta no era una buena noticia para el pueblo de Dios. ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie. Esta era una mala noticia. Los van a matar tal día. Esta ley daba libertad a todos los que tenían prejuicios antisemitas, aquellos a los que no les gustaban los judíos, para obrar de acuerdo a sus propios deseos. Ese día fijado, el matar a los judíos, según el decreto, sería una acción legal, así lo establecía la ley. Una acción legal, y hay mucho parecido con lo que hoy sucede con el tema del aborto, ¿verdad? En muchos países del mundo hay leyes que se hacen para autorizar el asesinato de niños. Bueno, eso pasó en aquella época también. Los mataban más grandecitos, pero el decreto era de muerte. Esto quedó registrado en la Biblia. Uno se preguntará, ¿eso por qué quedó escrito allí? Ese decreto legal donde ellos serían exterminados. ¿Eso por qué está escrito allí? Le pregunté lo mismo al Señor y la respuesta es, para que usted y yo no olvidáramos que tenemos un enemigo en común llamado Satanás y sus demonios, que tenía y en algunos sigue teniendo decretos legales en contra por causa del pecado, pero que afortunadamente Cristo con su bendita sangre los canceló por completo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, vamos a mirar desde el verso 13 al 15. Dice la bendita palabra del Señor. Escuche esto porque tal vez usted no sabía que el enemigo, así como Amán, tenía argumentos en nuestra contra y el día que partiéramos de este mundo, él nos iba a acabar por completo. Dice ese texto, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Cuando perdona los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Al perdonar los pecados, el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, gloria a Dios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto sí que es una buena noticia, una excelente noticia. La expresión griega traducida como acta de los decretos, que es el título del mensaje que hoy el Espíritu Santo nos trae, es un documento manuscrito específico, es un certificado de endeudamiento. ¿Conoce usted una letra de cambio que le hacen firmar? Fírmeme una letra. Eso es un decreto legal. Puede ser traducido acta de los decretos como una factura, como una cuenta de cobro, como un registro de deudas.
De manera que Colosenses 2:14 significa que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas. Ahí lo dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas. ¿Por qué dijo que le dijéramos al Padre que perdonara nuestras deudas? Porque Él es el único que puede perdonar las deudas, nuestros pecados, nuestras faltas. El registro de nuestras deudas, que merecían la pena de muerte por nuestros pecados. Encontré una versión, la versión estándar de la Biblia revisada, clarifica el significado de este texto, Colosenses 2:14. Mire lo que dice esta versión. Dice, habiendo cancelado la fianza, dice la fianza, decretada en contra de nosotros, mediante demanda legal, fue desechada, clavada en la cruz. Clavada en la cruz. Estableciendo un paralelo con nuestro sistema actual de justicia, el acta de los decretos puede ser considerado como la orden formal escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de las evidencias en contra de un acusado. Colosenses 2:14 se refiere a la orden de muerte decretada por nuestros crímenes espirituales, el pecado o el quebrantamiento de la ley de Dios. El eterno Dios conmuta la sentencia de muerte cuando una persona se arrepiente y busca su perdón. Las palabras del apóstol Pablo son una descripción dramática de los beneficios obtenidos mediante el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo clava efectivamente en su cruz la orden de muerte emitida a nuestro nombre por los pecados cometidos, convirtiéndose el Hijo de Dios en reo de muerte por nuestra causa, por nuestros pecados. La absolución es algo más que el perdón por la penalidad de nuestros crímenes espirituales. No es meramente pasar por alto los pecados, sino pagar el justo castigo mediante la muerte del Cordero. Imagínese por un instante a un juez de la corte leyendo el veredicto martillo en mano en su contra. El decreto legal, la copia certificada de la orden de ejecución girada en contra suya, como cuando los romanos crucificaron a Jesús, salpicada de sangre, de su propia sangre, para corroborar que usted ya no tiene que morir por sus crímenes espirituales. Esta es la acertada explicación que Pablo expone en el libro de Colosenses 2:14. Aquellas personas que creen que el apóstol Pablo se está refiriendo a la abolición de la ley de Dios con la crucifixión de Cristo, malinterpretan drásticamente la poderosa analogía descrita en la epístola. Nuevamente, fundamentándonos en nuestro sistema moderno de justicia, podemos decir que es erróneo pensar que la conmutación de la pena de muerte a un criminal en particular tiene como consecuencia la anulación de toda la jurisprudencia decretada en contra del crimen. La falta de sentido de esta presunción es obvia. Imaginemos que hay un registro de cada uno de nuestros pecados escritos en un libro, así como Amán mandó ese decreto escrito. Todas las cosas, desde nuestra tierna infancia, están escritas allí en ese libro hasta hoy. Yo no sé si usted lo sabía. Mire lo que aparece registrado en el libro de Salmos, capítulo 139, verso 16. Esto nos refresca la memoria. Escuche esto. Dice la palabra:
tus ojos vieron, versión Biblia de las Américas. Tus ojos vieron mi embrión, ahí cuando usted estaba en la barriguita. Y en tu libro, o sea, existe un libro. ¿Y qué se escribe allí en ese libro? Y en tu libro hay un libro, y en ese libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, no había venido a la vida cuando ya existía un libro en donde estaba escrito todo. Allí en ese libro están los actos groseros, ese día que usted se enojó, que gritó, los actos inmorales, eso que nadie ve cuando usted está a solas. Estos actos que hemos cometido, como todos los pecados secretos, aquellos que solo sabe usted, ni siquiera sus padres o su cónyuge. Pero supóngase que dicho registro no solo contiene los pecados externos, sino que tiene escrito aquellos pecados de la mente, porque Dios no mira lo que el hombre mira solamente. El hombre mira lo externo, mas Dios mira el corazón del hombre. Dios mira lo que tú piensas y también lo que sientes. Y allí en ese libro también están escritas aquellas motivaciones pecaminosas que hemos tenido. Aquellos deseos o anhelos impuros del corazón, allí están escritos. Esas codicias, esas lujurias, esos odios y homicidios mentales están ahí en la Biblia. Ahora, suponga lo siguiente, que ese libro tiene su nombre en la tapa y que frente a cada pecado está el castigo correspondiente expresado también en palabras. Un castigo por pecado. ¿Qué nombre le daríamos a ese gran tomo? A ese gran bestseller. ¿Qué nombre le pondríamos? ¡Ay, Dios! Ahí estaba escrito todas esas cosas. Yo pensé y se me había olvidado. Pero ahora, supóngase algo más grave. Que ese libro lo ha escrito el mismo Dios. Que todo lo conoce. Que todo lo sabe. Que su registro es perfecto. Que su edicto es verdadero. Un libro en el que quedó hasta lo que ya hemos olvidado, pero que nos sonrojaría el hecho mismo de leerlo. No, eso me causa mucha vergüenza. ¿Qué pensar? Si exactamente eso es lo que ocurre. ¿No es eso lo que se refiere como un acta de decretos contraria? Acta de decretos contraria. Lucas capítulo 10, verso 20, Nueva Versión Internacional, dice la palabra. Mire esto. Sin embargo, llegaron los discípulos contentos porque fueron a reprender a los demonios y los demonios salían de los cuerpos y ellos llegan felices a donde está Jesús. ¡Oh, Señor! Los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Alégrense. Pero que estén escritos con cosas buenas, no con cosas malas en nuestra contra. Por supuesto, que si Dios es justo y hay un basurero de impiedad en medio, nuestra condición se empeora porque pecamos contra el mismo Dios que lleva el santo registro. Es evidente el juicio de Dios sobre nosotros en la frase, el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria. Ojo, miremos Colosenses 2:14, Reina Valera 1960, dice, Colosenses 2:14 dice,
anulando el acta de los decretos. Escuche esto, hay un acta, existe un acta. Ay, yo no sabía, pastor, está escrito. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, contra usted y contra mí, que nos era contraria. Ese acta nos era contraria y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, significa que en todos sus puntos, todo lo que hay escrito en ella es contrario a nosotros, es decir, que cada punto, cada renglón, cada párrafo nos desaprueba a nosotros. A veces no pensamos en esto, pero si tuviéramos conciencia de que el enemigo, así como Amán, tiene un acta de decretos en contra de nosotros para cobrárnoslas el día que estemos delante de la presencia de Dios, miráramos la vida con una perspectiva diferente. Hay un acta de los decretos en contra nuestra. Podemos pensar en algo más contrario que llevar con uno la maldición de Dios encima. Pero cuando la Escritura afirma, anulando el acta de los decretos, nos muestra un oasis en medio de tan malas noticias. El texto es claro en anunciar que esa acta fue anulada, no para todos, para aquellos que creen en Cristo como su Salvador perfecto. Esa acta que había contra nosotros, a través del derramamiento de la sangre de Cristo, fue dejada sin efecto. Es cancelada. Si ese registro contenía cada una de las razones de la maldición divina, es anulada. Es completamente borrada. Esta acta contraria, en todos sus puntos, queda deshecha. La pregunta es, ¿cómo un Dios justo ha podido anular un acta justa contra nosotros? La respuesta es que la cobró. La hizo efectiva en nuestro sustituto, Jesús. Y de esa manera, Él la anuló para nosotros. Jesús fue el que pagó el precio por nuestros pecados. El texto no solo afirma que Dios quitó de en medio esta acta, sino que la clavó en la cruz. En la cruz, cada vez que usted tenga la posibilidad de observar la obra de la cruz, entienda que allí no solo está crucificado Cristo, ni como decía el apóstol Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, sino que también en esa cruz, el acta de los decretos que había en contra suya y en contra mía, también allí fue clavada. En otras palabras, quiere decir que el acta fue clavada con Cristo en la cruz. Esa acta fue amarrada al bendito cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue ajusticiado por ella. Cada punto en que erramos, cada asunto que era contrario a nosotros, cada maldición que Dios le amarró a cada transgresión de su ley, fue amarrada a Cristo. Y Él recibió lo que el pecador debía recibir. Casi que podemos escuchar la sentencia del Padre leyendo el acta al Hijo Santo cuando Él estaba en la cruz. Es más, Jesús dijo en ese madero, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Jesús estaba llevando en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y como Dios no comparte su santidad con el pecado, tuvo que apartar la mirada de su Hijo. Y Jesús lo pudo experimentar. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Allí en el cuerpo de Jesús Él estaba llevando su pecado y el mío. Estaba pagando el precio para que el acta de los decretos que había contra nosotros fuera totalmente cancelada y Satanás no tuviera ningún argumento en contra de nosotros. Por eso amamos tanto a Jesús. Punto a punto, ahí está el Padre dando la sentencia al Hijo. Suciedad tras suciedad, cada transgresión nuestra le fue atribuida al Señor. Él fue hecho maldición para que los creyentes pudieran ser recibidos como hijos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Dice la palabra: Cristo nos redimió. Esa palabra redimir significa ser comprados en el mercado de esclavos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Hoy no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que han venido arrepentidos de sus pecados a Él y creyendo solo en su justicia, y todo esto porque Él anuló con su sangre el acta que nos era contraria. Bendiga a Dios. Por ello, en este día, alguien debe adorar a Dios por esto. El libro de Romanos capítulo 8, verso 1, mire lo que dice. Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación para el que ha estado sintiéndose condenado por las cosas que pudo haber hecho en el pasado. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay, no para cualquier persona, sino para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda conforme a la carne todavía, entonces hay condenación sobre usted. Hoy es el día, mis amados, de reconocer cada uno de nuestros errores y pecados, porque cuando nos acercamos a Dios y reconocemos cada uno de ellos, nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón y nos apartamos de ellos, contamos con la seguridad que Él perdona nuestros pecados y recibimos vida juntamente con Él, conforme lo que su palabra manifiesta. Al momento de ser perdonados, el Señor anula toda acta de decretos que había en contra nuestra. Decretos médicos, el médico dice: te vas a morir por esa enfermedad. Él anula todo decreto. Decretos de enfermedad, decretos de muerte, física y financiera, palabras que han proferido en contra nuestra que se convierten en decretos, como por ejemplo padres o madres que le dicen a sus hijos: tú no sirves para nada, eres muy perezoso, todo lo que tocas lo dañas. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados y recibes a Dios como tu Señor y Salvador, créeme que Él anula toda acta que había en tu contra, porque Él lo venció todo en la cruz. Hay una pregunta que tal vez muchos quisieran escuchar, y es esta: ¿dónde están los que te acusan? Sé que usted conoce estas palabras, esas fueron las palabras de Jesús. Aquella mujer que estaba a punto de morir apedreada en manos de la sociedad que la acusaba del pecado de adulterio. La ley así exigía que ella muriera. El acta de los decretos en contra de esta mujer decía que ella tenía que morir. Deuteronomio capítulo 22, verso 20 al 22, así estaba escrito. Dice aquí:
Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, verso 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti, dice el verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Pero esta mujer tuvo la bendición de encontrarse con alguien mayor que la ley. Ella se encontró con la gracia que perdona y llena de oportunidades al ser humano, borrando todo pecado y eliminando toda acusación, ya sea de la sociedad, de sistemas, de la religión, de los dogmas del fariseísmo moderno. Así que Cristo estableció en la gracia que nadie puede llamar inmundo o común a alguien a quien Dios llama santificado, a alguien que ha sido perdonado por Dios. Hechos capítulo 10, verso 14 y 15. Hechos 10, 14 y 15. Dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez, diciendo esta voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común, lo que Dios limpió. Y ahí estaba Jesús. La ley decía, o el acta de los decretos en contra de esta mujer decía que ella debía morir. Pero Jesús dijo: vete y no lo vuelvas a hacer más. Ese no lo vuelvas a hacer más es arrepentimiento. Arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Y la misericordia de Dios alcanzó a esta mujer que el mundo quería apedrear. Y a veces somos expuestos a lo mismo, a personas que no les cabe en la cabeza que los seres humanos pueden fallar, pueden equivocarse, pero siempre están allí con una piedra para juzgarte, para condenarte. Afortunadamente, esta mujer se encontró con alguien superior a la ley y recibió su perdón. Así que nadie, absolutamente nadie puede acusarte, aunque piense que tiene las pruebas bíblicas para hacerlo, porque en lo espiritual Jesucristo anuló todo lo que nos acusaba. Así que no pueden las personas, ni los demonios, ni el mismo diablo chantajearte y acusarte con pecados pasados o futuros, pues antes que los cometieras, fueron anulados. Lo único que debes hacer es confesárselos a Dios. Confiésaselos a Él y dejarán de ser un secreto oculto. Mientras los escondes, entonces sí le otorgas poder a Satanás de acosarte, de acusarte. Él puede echarte en cara todo pecado que tú no confieses, pero no porque Dios no le haya dado esa autoridad, sino porque tú le has dado autoridad sobre ti. Autoridad que ni Dios le ha dado. Si algo dice la Biblia es que nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, pero él es abusivo y no desaprovechará el poder que le permitas tener sobre de ti y te dirá que tú no tienes perdón de Dios. Y hay personas allí oprimidas por la culpabilidad y la condenación, creyendo que Dios no puede perdonarles lo que hicieron. Pues déjame decirte, Él te puede perdonar y Él puede levantarte. La Biblia dice
7 veces cae el justo y será levantado. Así que no dejes que la culpa, que la condenación te hagan creer que ya tú no tienes perdón de Dios y que no puedes levantarte de nuevo. No porque no tienes perdón. Tal vez te sientes así, sino porque tú no aceptas la gracia que perdona ilimitadamente. Y le crees más al diablo, que no murió por ti, que a Cristo, que sí derramó su vida por ti. Jesucristo es la gracia con cobertura ilimitada mientras aún estás vivo. Y no te está acusando, sino que está dispuesto a perdonarte. El poder de una acusación con pruebas es imposible de eliminar, al menos en lo espiritual. Y las acusaciones en nuestra contra no solo nos separaban de Dios aquí en la tierra, también nos negaba el derecho a ser escuchados, perdonados por Dios. Juan capítulo 9, verso 31. Dice la palabra Juan 9, 31. Y sabemos que Dios nos oye. Dios no oye a los pecadores, perdón. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no está obligado a escuchar a todo tipo de persona. Pero pastor, es que yo hago oración, yo también oro todos los días. De nada sirve que ores si Dios no te escuchas. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno se arrepiente, si alguno hace su voluntad, a ese Dios oye. El único derecho que teníamos, fuera de la gracia, y con esa enorme acta de los decretos activada en contra de nuestra alma, era la muerte. Era la condenación y el poder de Satanás sobre nosotros. Pero Satanás, que según se moría de ganas de exhibir a Jesús como un cadáver en la cruz, y también exhibirnos a nosotros como culpables por haberle prestado atención y caer en su trampa, y haya en el jardín aceptado su propuesta, él mismo, junto a los demonios, terminaron exhibidos. Como dicen por ahí, Satanás fue por lana y terminó trasquilado frente a Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Miremos de nuevo. Aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó. Por eso dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores, ni siquiera vencedores, somos más que vencedores. Así que nadie, óigame bien, absolutamente nadie tiene autoridad de juzgarte. Nadie, porque hay gente que te quiere juzgar. Todo el tiempo quiere bajarte la caña, a menos que tú le cedas el terreno. Lo mejor que podemos hacer es confesar y aceptar la gracia y dejar de pretender que podemos cumplir la ley, pues si con la gracia andamos de pura misericordia, imagínense cómo andaríamos con la ley. Así que mejor arrepiéntase y reciba en este día el perdón de Dios. Dime quién es el que te acusa, y yo te diré que el único que puede acusarte es el que hoy te ofrece anulación de toda tu acusación. Ese mismo y único ser que tiene poder para condenarte, ese es el mismo que te ofrece salvarte. Se llama Jesucristo. Así que ningún pecado tiene el suficiente poder para condenarte, para atarte y acusarte.
ningún pecado es tan enorme para que le des el poder de llamarte a ti mismo malo, imperdonable, rechazado, excluido de Dios. Y nadie puede imponer más de lo que Cristo impuso. La ley quedó atrás y la gracia fue nuestra nueva forma de llegar a Dios. Seamos libres en este día y recordémosle a quien sea que somos libres de la condenación, de la acusación y de la ley. Somos libres. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí sería bueno preguntarse, ¿pero libres de qué si yo no estoy esclavo a nada? Él nos hizo libre de toda el acta de decretos que había contra nosotros. Esto es evangelio puro. Evangelio significa buenas noticias. Y hoy hemos recibido de parte de Dios una buena noticia. Tal vez usted estaba esperando que Dios le dijera que le va a dar el dinero que necesita para comprar las cosas que le hacen falta. Pero esta bendición es mucho más poderosa que cualquier bendición material. Dios nos está diciendo a través de tu palabra, de su palabra, que el acta de los decretos que Satanás tenía en contra nuestra, Jesús la canceló al morir en la cruz del Calvario. Acuérdese todo lo que pasaba en Susa, cuando ese decreto de muerte firmado con el anillo del rey salió a todas las provincias. Yo me imagino que cada persona que se enteraba de ese decreto de muerte, yo no sé cómo es la vida de alguien que sabe que lo van a matar. Bueno, muchas personas no saben que al partir de este mundo sin Dios lo que les espera es la muerte o la separación eterna. Pero la buena noticia es que nuestro Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestros pecados y la deuda ya ha sido saldada. Si a usted le van a cobrar un recibo de luz que ya usted pagó, ¿usted lo pagaría de nuevo? No lo pagaría, ¿verdad? ¿Y por qué no lo pagaría? Sencillamente porque ya está pago. Entonces, la deuda por nuestros pecados ya ha sido saldada, de manera que Satanás no tiene por qué volver a cobrarnos, así que no aceptes más la condenación, no acepte más la culpa. Hoy eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Termino con esto. Los argumentos con los que el enemigo nos quería destruir, Jesús mediante su sangre los canceló al morir. Esa es una buena noticia. Y hoy vamos a darle gracias al Señor por eso. Amado Padre Celestial, gracias. Hoy te invito para que repitas esta oración conmigo, lo hagas con fe y te pongas a cuentas con Él. Él estaba esperando este momento. Él quiere anular, ¿sabes? Toda acta que había en tu contra. Tal vez estás allí y te preguntas, yo no sé por qué a mí la maldición me persigue. Yo no acabo de salir de una cosa cuando me aparece otra. Me decía alguien ayer, pastor, yo estoy pasando por una situación financiera bastante difícil y por fin me salió un trabajito donde me pensaba ganar 2 millones de pesos para cubrir unas obligaciones. Pero resulta que de regreso la persona que manejaba el carro chocó a otro más pequeño y el daño de ese carro me salió por más de 2 millones de pesos. No sé qué hacer. Y es que pasa una cosa y luego viene otra. Esto es un síntoma de que hay decretos espirituales en contra, pero la buena noticia es que Jesús los canceló. La pregunta es, si Jesús los canceló, ¿por qué esos efectos siguen estando en mi vida? Porque hay algo de lo cual tú tienes que arrepentirte. Sin arrepentimiento es imposible. Siguen estando escritos en el libro y Satanás lo sabe. Es necesario arrepentimiento. Por eso dile al Señor con todo tu corazón, si te quieres colocar de rodillas y decirle, Señor, yo sé que tú estás aquí. Donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, dice la Biblia, allí está tu presencia. Y sé que tú estás en medio de nosotros, aunque no pueda verte.
o no puedas sentirte. Pero hoy quiero sincerarme contigo y quiero abrir mi corazón por completo. Y quiero reconocer que te he fallado no solo yo, sino también mis generaciones. He pecado contra ti y he cometido, amado Dios, muchos errores. Y en este día yo te pido perdón por ellos. Y te abro completamente mi corazón para que tú entres en él y hagas de mí esa persona que tú esperas que yo sea. Escribe mi nombre, amado Dios, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy recibo tu paz, hoy recibo tu amor y el perfecto regalo de la vida eterna. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Gracias por cada gota de sangre derramada. Ahora podemos entender que tú moriste en la cruz del Calvario con un propósito. Y el propósito es arrebatarle a Satanás los argumentos que tenía en contra de mi vida por causa de los pecados que yo y mis antepasados habíamos cometido. Gracias por tu amor tan grande, porque sin merecerlo sufriste el padecimiento de la cruz para que yo fuera completamente liberado. Hoy declaro esa liberación, confieso tu victoria, amado, y te doy gracias. Gracias porque a través de la condenación y de la culpabilidad, Satanás me había vendido la idea que tú no me ibas a perdonar jamás por lo malo que hice. Pero alguien más superior que la ley es nuestro Cristo. Y aquel que tenía el poder para condenarnos prefirió ir a la cruz para salvarnos. Gracias por tu obra redentora, amado Dios, en la cruz del Calvario. Y en un acto de fe empieza a visualizar cómo esa acta de decretos que Satanás tenía en contra tuya en todas las áreas de tu vida, ahí está la sangre de Jesús, están cayendo gotas de sangre sobre ese edicto, sobre ese decreto legal, y visualiza cómo esa sangre está anulando esos decretos en contra de tu vida. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia, y hoy el Señor nos ha traído a este lugar para regalarnos de su gracia y para que nosotros pudiéramos entender esta verdad. Satanás, ya no tienes más argumento en contra de mi vida. Hoy renuncio a todas tus mentiras y me apropio de esta verdad eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra preciosa en la cruz. Te amo y te bendigo, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Lo puede hacer, dele me gusta a la página de Facebook y comparte con sus amigos y familiares. Si desea bendecir el ministerio que llevamos a cabo, desea bendecir la obra de Verdades Eternas, la puede hacer a través de los números que aparecen en pantalla, a través de Nequi o de Davi Plata. Y agradecemos inmensamente a todas aquellas personas que muy generosamente deciden apostarle a la extensión del reino de Dios en esta tierra y siembran sus semillas. Oramos al Señor Todopoderoso para que bendiga la obra de sus manos de una manera poderosa y sobrenatural. A todos ustedes mil gracias. No olviden, los argumentos con los que el enemigo nos quería destruir, Jesús mediante su sangre los canceló al morir. Somos libres. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de